Vamos a platicar de lo que hablaron en la mañanera. ¿Qué sucedió con la parte de la mañanera? Bueno, en la mañanera nos hablaron del problema que hubo el día de ayer. ¿Dónde? El problema que hubo con esta situación del Tren Maya. Debo de recordar dos cosas que comenté el día de ayer con esto del Tren Maya. Todo mundo ocupó lo del Tren Maya para jalar agua para su molino. Y lo critico, ¿eh? Lo critico. A mis compañeros en la cuarta transformación que lo hacen, si se sienten aludidos, pues una disculpa, yo no opino igual que ustedes, hago la crítica a ello, si cada quien lo hace responsable, es la opinión que tengo sobre este tipo de situaciones. Qué triste que es estar tomando la noticia del Tren Maya para generar morbo completamente. Lo principal de lo que había pasado en el Tren Maya era ver si no había muertos, si no había lesionados. Gente que empezó a decir, ya había ambulancias, no hay ambulancias. Además, hasta ayer nos preguntaban, ¿qué onda con lo de las ambulancias? ¿Qué pasó? Y aparte, el problema fue en Yucatán, ni siquiera fue en Quintana Roo. ¿Qué sucedió? Solamente fue una cadena de mentiras, de desaciertos, en verdad. Triste, triste esta cadena de mentiras que se generó. Los morbos, ¿no? Ocupamos aquí esa parte de clickbait que hasta nos burlamos, por eso lo ponemos con muchas, el se acabó, acaba de pasar, ¿no? Lo hacemos así por la burla al clickbait. ¿No? Increíble lo que sucedió, trágico. Parece que hay gente en los hospitales, ¿es neta? ¿Vamos a jugar con eso? ¿Vamos a jugar con la vida de la gente de esa forma? Se me hace muy triste y lamentable. Sí, hay que generar la nota y ganar impacto, pero no hay que ser igual que la derecha. O sea, no podemos ser de doble rasero de esa manera. Gracias, mi estimada Guadalupe, y qué gusto. Yo espero poder hacer ese viaje, no sé si el próximo año, yo espero que el próximo año lo podamos hacer, mi estimada Guadalupe. Y qué gusto, mira, qué bueno que conoces ahí en Izamal, por ejemplo, que fue donde estuvo el accidente. Pero hay que también recordar que hay notas en las que se puede hablar, estaremos al pendiente, hubo un accidente, no sabemos más, hasta ahí. Los especuladores que llegan y ponen a hablar y hablar de la nota, se imagina un poco, escuchaba ahorita que fue lo de Donald Trump, ¿no? Escuchaba un canal, no, pues el propio Jalife comentó una situación que me llamó la atención. Decía, le preguntaron, profesor Jalife, ¿no va a transmitir desde el previo? Dice, ¿y para qué? Estar esperando para ver cómo bajan de la escalera y que la gente esté diciendo puras sandeces en ese momento, que empiecen a especular o a decir tonterías. No, hay que hablar después. Lo interesante es cuando pasa todo el asunto, qué sucedió, qué pasó. Eso es lo importante de la nota. Lo importante de la nota era que se iba a hablar en la mañanera al respecto sobre este tema. Pero triste, ya pasó alguna vez y lo critiqué, gente de la propia Cuarta Transformación, cuando fue las elecciones en Aguascalientes, las intermedias, salieron a decir, cuando a Hank, a Policleto, lo habían secuestrado, mataron a un youtuber, y dices, neta, ¿a esos niveles llegamos? ¿A desvivir personas de ese estilo? ¿Es en serio? Ese es el problema del clickbait, y si lo hacemos, y si lo normalizamos, y normalizamos esa situación, ese es el clickbait que ya se pasa de rosca, el que ya se pasa de amarillista. Y ese es un problema muy grande que se tiene que ir eliminando. Qué triste que empezaron a hablar del tema y ni conocían del tema. Se los dije desde ayer. No es la primera vez que le pasa algo al Tren Maya. Hablando de descarrilamientos, ya había ocurrido. Ya había ocurrido un accidente a los 2, 3 meses que había estado el Tren Maya. Algo menor, por cierto. Es que es la primera vez. Si veías a youtubers hablar de eso y decías, son de Cuarta Transformación. Es más, había youtubers que me molestó porque los veía y decía, ¿en serio ponen esto en la carátula? Si tú, cuando se descarriló la primera vez, hiciste morbo de la nota, no puede ser posible que digas que es la primera vez que pasa. Hasta en eso tienen corta memoria, hasta en eso son como la oposición para decir que es la primera vez y querer hacer una hecatombe de la situación. ¿Es neta? Total, es el morbo, llegan 500,000 de personas, me ven y ya me voy y ya me fui con mi videíto que me deja $2,000, ¿no? No hay problema. Eso es lo que pasa.
Ya, dejémonos de esas babosadas, hombre. ¿Qué sucedió? Pues vámonos con la explicación de lo que pasó el día de ayer y haremos a lo mejor 2 o 3 pausas. Es un video un poco largo, dura 12 minutos, pero es la explicación completa, hay que verlo. Haremos a lo mejor unas 2 o 3 pausitas para no hacerlo ni tedioso ni fastidioso y para poder ir platicando de lo que se va comentando al respecto. Si me lo permiten, lo coloco en pantalla. Agradezco sinceramente la oportunidad de dirigirme a ustedes para informar con total transparencia lo sucedido el día de ayer, 19 de agosto del 2025, en la estación Izamal, Yucatán. En ese sentido, me permito comenzar con lo más importante. Todas las pasajeras y todos los pasajeros de los trenes 304 y 307 involucrados en este percance se encuentran bien. La seguridad de cada persona que viaja con nosotros es y seguirá siendo nuestra prioridad absoluta. Si me lo permiten, van a ser cuatro láminas que voy a explicar. Más adelante en la siguiente, si me ayudan, por favor, voy a platicarles cómo se dio la secuencia del hecho, cómo se activaron los protocolos de seguridad y el programa interno de protección civil, cómo atendimos a los pasajeros y cuáles son las conclusiones a las que arribamos después de la revisión de lo que sucedió el día de ayer en Izamal. Primeramente, quiero explicarles gráficamente, si me permiten el micrófono para explicarles mejor. Gracias, me siento un poquito más cómodo estando así. En la siguiente lámina, por favor. Aquí quiero que vean cómo se dan los movimientos de los trenes. El tren 304 que viene de Cancún toma la vía directa porque la posición del aparato de cambio de vía que ustedes ven en este lado izquierdo, aquí se nota claramente cómo está en posición directa. Y el tren del tren 307 está estacionado en el andén. Antes de entrar a vía, los garroteros toman una fotografía y verifican visualmente que este aparato se encuentra en posición. Esto es muy importante, es un trabajo que hace el garrotero para garantizar que no haya posibilidad del accidente. Los aparatos de cambio de vías se mueven de manera automatizada. ¿Desde dónde? Desde el puesto de control zonal en Mérida. De tal suerte que cuando el centro de despacho de trenes le dice al maquinista que es una mujer, le dice a Janet que avance, Janet visualmente verifica que esté en posición el aparato y entra con su tren. Este es lo que hace la entrada en la vía 4 y intempestivamente cuando pasa el segundo buggy del coche número 3, el aparato cambia de posición completamente. No es que se haya separado un poco la aguja. ¿Qué es lo que sucedió? Es una anomalía que tenemos que analizar porque eso no debería haber pasado en el diseño del sistema ferroviario. Entonces, si ustedes se fijan en la fotografía, la posición se pone completamente a la izquierda, ambas agujas, y entonces se pone en posición desviada. Y es lo que provoca que el coche número 3, el buggy número 2, es el que se sale de la vía. Por eso es un percance de vía, no es un descarrilamiento, porque solamente es un buggy del coche 3 el que se sale. Y al salirse, queda ligeramente recostado con el MC1 del tren 307 que estaba parado. Entonces, por eso es que se ve inclinado y el tren, el coche número 4, queda sobre la vía 2 completamente. No sale de la vía, queda completamente posicionado. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? En la siguiente lámina, por favor. La seguridad de los pasajeros, como lo dije, es el factor más importante para el Tren Maya. Inmediatamente después del incidente se aplicaron los protocolos de seguridad. La maquinista, al sentir el jalón de desacople de la vía, aplica el freno de emergencia, como está previsto. El freno de emergencia funciona inmediatamente y detiene el tren. Al momento que ella se percata del jalón, los pasajeros sin afectaciones y ni lesiones. El personal a bordo del Tren Maya y la Guardia Nacional están capacitados para atender situaciones de crisis. Ellos fueron los que se encargaron de bajar y evacuar a todos los pasajeros. En el tren número 307, que estaba en el andén, se evacuó en 7 minutos.
El tren 304 que estaba sobre la vía principal, teníamos que bajarlo a los pasajeros con escaleras de emergencia, los bajamos a la vía y los evacuamos por el andén contrario. La totalidad de los pasajeros se hizo con eficiencia. Asistimos a los pasajeros con transporte alterno y un tren especial. No hubo afectación en los servicios o corridas del día. No interrumpimos los servicios. Los servicios continuaron. El siguiente tren estaba programado para pasar a las 16:20, pasó a las 17:05. Hubo un retraso exactamente de 45 minutos. O sea, seguimos las operaciones, activamos de manera inmediata la Comisión Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios de Tren Maya y también reportamos a la Fiscalía General de la República para que los peritos vinieran a hacer una evaluación de los daños y a verificar cuáles fueron las causas del percance de vía. Una vez que se determinen las causas del hecho, se van a establecer acciones correctivas para garantizar la seguridad de las personas y también de las operaciones del tren. En la siguiente lámina, por favor. Para dar continuidad al servicio de estos 261 pasajeros que viajaban en los dos trenes, realizamos estas acciones. La Guardia Nacional auxiliaron a todos los pasajeros aplicando los protocolos de seguridad y el programa interno de protección civil de la estación Izamal. Las 34 estaciones, las 8 bases de mantenimiento, los 3 talleres, las 6 cocheras y todos los edificios de Tren Maya tienen un programa interno de protección civil aprobado por la Coordinación Nacional de Protección Civil. Activamos el plan de transporte de pasajeros. A ver, aquí vamos a hacer, tomar hasta aquí un detalle porque quería que comentara esto y antes de que hablara sobre el plan de esta protección. Aquí está hablando de la atención de pasajeros. Rápidamente, dos cosas que tomar en esto. Lo primero, hay planes de protección civil, efectivamente, porque hay medios muy desgraciados, tengo que decirlo de esa manera, en donde hacen ver como si todos estos proyectos se hicieron al chilazo. Ya lo que tiene que entender la gente y que no caigan en tonterías. Desde que existen los proyectos ISO, cuando se tienen los tratados de libre comercio, México para homologarse a nivel internacional y cumplir con estándares de calidad, hasta para que sea recomendado, para que inclusive el Tren Maya se pueda promocionar en otras partes, tiene que cumplir con ciertos estándares de calidad y esas normativas, entre ellas están la ISO, entre otras, las tiene que cumplir. Hay protocolos de seguridad que están perfectamente establecidos para cuando se construye, incluso las empresas que lo construyen también llegan a ser coauxiliares, ¿ok?, de generar esos protocolos por la experiencia que tienen al respecto. Entonces es una mentira cuando te dicen, es que no hay, se caen y no saben qué hacer. Esas narrativas es de gente ignorante. Esas narrativas de decir, se cayó, ¿y qué hago? ¿Qué pasó? Esa situación de inútil, eso no pasa con nosotros. Quiero poner rápidamente un ejemplo para que se entienda esto, porque esto lo sacaron en Atypical, esto lo dio a entender López Dóriga, esto lo dio a entender, perdón, lo dieron a entender varias personas. A ver, para la gente que no conozca sobre esto, y principalmente de la oposición y jóvenes, ¿ok? Usted le habla a alguien de la Cuarta Transformación y una persona de la Cuarta Transformación es muy difícil que no sepa hacer varias cosas, porque la necesidad nos ha llevado a ello. El mexicano de a pie ha tenido que aprender a hacer muchas cosas, porque la necesidad nos ha llevado a ello, cocinarse, lavar, planchar, en mil situaciones. Entonces sabe que si pasa algo, lo primero que hace la gente de la Cuarta Transformación es decir, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué hago? No me queda, ¿ahora qué hago? Que esa mentalidad de ¿ahora qué hago? O ¿cómo lo resuelvo? Eso es una característica que tiene la gente de oposición, porque son bien inútiles. Por eso ellos pagan a los coaches,
Por eso ellos pagan a todas estas personas, toman sus cursitos de cómo cocinar, ¿no? Como decían en la pandemia, es que es un cursito en que nos dijeron, wow, increíble, cómo lavar la ropa, wow, increíble. Dices, güey, me enseñó mi mamá desde los 6 años a meter la pinche ropa a la lavadora y durante la pandemia lavaba a mano y sabía cómo lavar a mano, lavaba cobijas a mano. ¿Sí me explico? Entonces tenemos una noción de cómo resolver. Ellos no. Entonces, esa gente como Alarraqui que dice, se les cae el mundo, no saben qué hacer, no tienen protocolos, no es cierto, los hay, sí hay protocolos. Es muy difícil que en algo no exista protocolos. Me comentaba ayer un amigo que es anti-cuarta transformación. Claro que no tienen protocolos, es como en la pandemia. Es algo muy diferente trabajar con un virus que no conocías. Empiezas a ocupar lo que conoces, lo que está más acercado a ello. Y se trabaja ahí con una toma de decisiones muy fuerte. Pero este tipo de situaciones se conocen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente que se queda con esas ideas estúpidas, pues es la gente que cree que solamente tiene que trabajar y tiene que pagar para que le hagan las cosas. Por eso no son capaces ni de cambiar, o ya ni siquiera de que no lo hagan, tener una idea de cómo se cambia una llanta, por poner un ejemplo. No lo dudaría, sí, no lo dudaría que un panista se metiera con todo y ropa a la lavadora, en verdad, no lo dudaría, ¿ok? Esto, Carmen, eso pasa con esa gente que es de mente muy pequeña, efectivamente, y no les alcanza para razonar, y que estos accidentes pueden pasar, es correcto. Entonces, sí quería dejar en claro esa situación, y ya lo que explicaron no fue un descarrilamiento, ya comentaron qué fue en general. Pero me quería ir con este punto. Todo ese show que empezaron a decir, con el que empezaron a aventar el escarnio de decir, esto es un error, es culpa de AMLO, es culpa de tal. Ah, chinga, cuando les conviene se cuelgan de AMLO y cuando no, no, ¿verdad? Campechaneando. No generemos morbo y no generemos siendo disque críticos diciendo pendejadas. Y por cierto, reitero que no era la primera vez que pasaba esto. Dimensionemos lo que se dice para no caer en los estándares de la oposición. La gente que vende morbo utiliza todavía estándares de oposición. Por eso lo invito y le invito a que ya no compre los estándares de oposición. Que ellos no nos pongan la línea de las pendejadas que tenemos que criticar, decir o hacer o seguir ocupando su tipo de crítica o de análisis burdo y barato. Porque por eso comento esto. Son de análisis tan burdo y barato que no visualizan cómo se tienen que hacer estas cosas. Me llamaba mucho la atención porque cuando iba gente a cuando estábamos en el laboratorio farmacéutico y que tenían que ver todo lo que se tenían que colocar, hacer, y wow, es que increíble, güey, te estás poniendo una pinche cofia, tranquila, tranquilo, no te exaltes. Qué padre que estás aprendiendo algo nuevo si no lo conocías, qué bueno, pero ustedes no son el estándar. Esas mentes tan pequeñas que siempre quieren ellos poner los estándares. Por eso siempre insisto, si alguien son torpes, así, son la gente de oposición. Y aclaro esto porque ayer mucha gente que se dice ser de la cuarta transformación ocupó este tema de morbo en proporciones bíblicas. Y les puedo decir a todos ellos, lamentables. Eso es de mediocres. Administramos bebidas y alimentos a las personas que lo requirieron. 67 pasajeros nos dan un voto de confianza porque no se quisieron ir en autobús a Cancún. Dijeron, nosotros vamos a esperar un tren, queremos seguir en el tren. Y desde Izamal implementamos un tren especial, el 303, y esos 67 pasajeros se fueron a Cancún en el tren. 83 pasajeros se fueron en autobuses de Tren Maya al centro de Izamal. 110 también en autobuses del tren se fueron a Mérida, y una mujer de nombre, yo tengo que volar a Brasil y necesito llegar al aeropuerto de Cancún. Ella ha utilizado el tren para viajar en varias ocasiones y me dice, yo siempre he tomado este tren y he llegado a tiempo. Estaba desesperada. La llevamos al aeropuerto de Cancún y llegó con 40 minutos de anticipación y afortunadamente se fue porque si no hubiera tenido que pagar una penalidad
de 35,000 pesos que ya había instruido que se le pagara en caso necesario. Tren Maya garantizó que estos 261 pasajeros llegaran a sus destinos a pesar del percance. Quiero decirles que la operación de Tren Maya no solamente participamos los que trabajamos en la empresa. Tenemos un equipo de 80 asesores especialistas de empresas extranjeras que tienen muchísima experiencia en el manejo y la operación de trenes de pasajeros en España y en Francia, y trabajan con nosotros. Además, hemos transportado 1,536,000 pasajeros en el tiempo que llevamos en operación. Hemos brindado 7,975 servicios de manera exitosa. 2 son los que no hemos podido concluir y pudiéramos sumar, como estos fueron 2 trenes, decimos que son 3. Hemos recorrido casi 3 millones de kilómetros con nuestros trenes y el día 17 de agosto logramos ya subir en un solo día 7,124 pasajeros y estamos haciendo para llegar por los 8,000. Estoy seguro que conforme al plan que tenemos de operación, vamos a lograr alcanzar los 13,000 pasajeros por día que tenemos programados para alcanzar el punto de equilibrio. En la siguiente lámina, por favor. Como conclusión del percance, primero, cumplimos con los protocolos de seguridad. La tripulación actuó correctamente. Nuestros pasajeros están bien. Personal de servicios a bordo y personal en tierra actuó correctamente. Olvidé mencionarles, una de nuestras empleadas que trabaja en servicios a bordo, después de que evacuó a todos los pasajeros, los 50 minutos del tren 304, pues ella está embarazada con 20 semanas de gestación y la tuvimos que llevar al hospital a que la revisaran porque estuvo bajo el sol tratando de evacuar a los pasajeros, cumplió con su deber y bueno, la llevamos al hospital del IMSS de Izamal y después la trasladamos al hospital del ISSSTE de Mérida, en donde se encuentra bien, afortunadamente, sin ningún problema. Se protegió a los pasajeros, los auxiliamos para llegar a su destino con un tren especial y los autobuses de la empresa. Todos los pasajeros se evacuaron con rapidez y seguridad. En ningún momento se puso en riesgo la seguridad de las personas. Por medio de esta comisión dictaminadora de accidentes de Tren Maya y las autoridades competentes en las que se incluye la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, van a participar para realizar la investigación y determinar qué es lo que pasó. ¿Por qué ese aparato de cambio de vía durante el paso del tren se mueve completamente a posición desviada si estaba en directa? Necesitamos analizarlo, necesitamos saber por qué sucedió. Para garantizar que no se repita una situación similar, ¿qué es lo que estamos previendo como medidas iniciales? Colocar una sujeción mecánica, lo que llamamos bridas o clamp, en los aparatos de vía para evitar este movimiento anómalo o no autorizado. Porque con los motores de aguja que son 5 en un cambio de vía, empujan la aguja y la colocan, la acoplan en la vía y aseguran de manera mecánica que no se mueva. Por esa razón los trenes pasan con seguridad. Aquí lo que pasó es que los 5 motores de aguja se accionaron para regresar a la aguja durante el paso del tren a posición de desviada y por eso es que se desvían esos 2 coches. Solamente se salió de la vía un buggy. Cada uno de los trenes tiene 2 buggies. Cada uno de los coches, el coche 1, 2, 3, 4 tienen 2 buggies. De los 8 buggies, solamente uno se salió de la vía. El segundo del tren del coche número 3 que vimos en el esquema. También estamos tratando de establecer un segundo mecanismo de comprobación de acople por medio de un dispositivo mecánico que tendremos que trabajarlo con la empresa Voestalpine y Alstom, que son los responsables de la instalación de los sistemas de seguridad y de circulación ferroviaria del Tren Maya. Es cuanto, señora presidenta, por el Tren Maya.
Esto que está comentando, esto que se está comentando, a ver, por el Tren Maya, vámonos por partes. La explicación creo que es bastante buena. La explicación creo que es, en verdad, bastante buena. Estos sucesores mecánicos que comenta, pues posiblemente se va a tener que inclusive contratar a lo mejor a 1, 2, 3 personas para poder ver esos, o sea, que esté alguien que lo haga, o incluso a lo mejor dar una capacitación a personal que esté ahí y que pueda realizar ese movimiento. Priorizar en ciertas funciones quienes lo pueden hacer y que existan varias personas que puedan checar esto, que es hacer el sucesor mecánico. El sucesor mecánico tendría que ser un sucesor, ¿ok? Que es poner, había gente que antes llegaba, se paraba y hacía ahí el cambio de vía. Una vez que hacía el cambio de vía se salía y entonces movían los trenes y ya en caso de que se requiera otra vez volver a hacer el cambio, lo realizan sin ningún problema. No, yo creo que era explicación y estaba bien, mi estimado Diego. A mí en lo personal me gustó, voy a ser muy franco, porque sí habla de esta situación, de cómo se movió. Reitero, ¿por qué? Porque viene aquí un comentario de mi estimado José Ramírez, que yo discrepo mucho con el comentario que hiciste, mi estimado José, te mando un abrazo, dice, por eso hay que prevenir. Todos los mecanismos y todo lo que se realiza ahora tienen sistemas preventivos, José. Exactamente eso es lo que estoy criticando de la oposición, que la oposición cree que no existen mecanismos preventivos. Todo, absolutamente todo mecanismos, tiene mecanismos preventivos y todo es perfectible. Hay cosas que inclusive con los mecanismos preventivos que tienen se puede fallar y lo que se va a buscar es, ante esta situación, revisar qué pudo haber sucedido, como dice, por qué se hace el cambio, si hace un movimiento desviado cuando tenía una indicación que fuese directa. Por eso le pega un tren al otro, ¿vale? Lo de instalar cámaras, a los choferes y todo eso, no entiendo por qué lo colocas. O sea, respeto tu punto de vista, pero no entiendo por qué colocas eso. Los antidopings a los choferes existen ya desde hace un buen de tiempo. No hay empresa que no trabaje con antidoping a choferes. Quien lo haga, o no sé si tú conozcas alguna, hay que reportarla, porque está hasta por norma. La instalación de cámaras a ciertas zonas sí, e incluso recuerda que hay ciertos lugares donde no puede haber cámaras. Tanto hay cámaras que por esas cámaras se pudo ver muchas de las situaciones que pasaron. Por eso no entiendo el comentario. A lo mejor falta algo más que no he leído. Te mando un abrazo muy grande, pero hasta lo que pusiste, pues no entiendo. O sea, a lo que voy esa es la crítica que hago a la oposición, que se cree que no existen mecanismos preventivos. Habría que revisar aquí y siempre que hay un error de ese estilo, que para los que han trabajado en industria, para los que han trabajado con maquinaria, saben que incluso se puede buscar en diferentes procesos, incluso hasta con mismas maquinarias, que hay puntos o zonas donde por más que se revise el proceso y se buscan qué es lo que tenemos, dónde podemos tener ciegos, dónde tenemos que poner doble verificación, entre otros aspectos, cadenas de custodia, dependiendo de lo que estemos realizando, nunca está exento a que pueda ser perfectible cualquier movimiento o cualquier proceso. ¿Vale? Mi estimada Angelina, por eso esto que dices y lo coloqué hace rato, ya con la oposición tenemos como para que todavía los pro cuarta transformación también se sumen a la desinformación. Ese es el punto porque insisto que el morbo no tiene que vender, que vaya por delante. Pero ayer pasó, Angelina, ayer el tema principal era qué había sucedido y empezaron los terrenos de la especulación hablando sobre esto y todo era el Tren Maya o lo del hijo de Chávez y les comentaba desde la tarde a los dos personajes que habían dejado libres y nadie estaba hablando de ese tema. Entonces, ese es el problema. Seguimos comprando morbo. Y no lo digo de ustedes, lo digo en forma general. Salvador Vega, te mando un abrazo muy grande, carnalazo. Espero te encuentres de maravilla. Bienvenido. Mi estimado Oscar, gracias por el apoyo, que se te multiplique en demasía, carnalazo. En verdad, de corazón te lo digo. Mil gracias, hermano. Abrazote enorme. Ya volvieron a aparecer en pantalla y aquí las aportaciones de esa manera. En estos, ayer o antier, no me estaban apareciendo. Les digo que cuando hacen los cambios, de repente ahí el StreamYard así se vuelve medio loco, pero bueno. Mi estimada Luz América Benítez, te mando un abrazo muy grande, queridísima. Gracias por estar por acá, bienvenida. Esto, que no deje like es facho, échanos la manita con el poderoso like. Poderosísimo señor Don Tano, le mando un abrazo muy grande. Hasta Omaha, Nebraska, a ti, a tu hermosa familia, hermano. Espero te encuentres de maravilla. Gracias por estar por acá. También un abrazo muy grande, mi estimado Tocayo. Déjeme
Traía ahí un estornudo atorado. Ah, hijo. Gracias. Mi estimada Carmen Calixto, te mando un abrazo muy grande. Guadalupe Arellano, abrazo enorme. Tocayo, espero se encuentren de maravilla. Gracias por estar aquí presentes. Y hacía la aclaración por lo que a lo que habían dicho antes, esto por lo que salió el día de ayer, y por eso les comentaba que decía mucho cuidado por todas las mentiras que empezaron a decir, ¿vale? Sí, mi estimado José Ramírez, pero estás generalizando. No sé si conozcas este tipo de cosas. Sí las conocemos, por eso te lo comparto. ¿Qué sucede? Sí, hay pruebas y no estás exento a que pueda haber hierros o errores. Te comparto una situación, por ejemplo. Entiendo lo que colocas, eso es muy cierto, ¿eh? Eso es muy cierto. Pero déjame compartirte algo. Cuando trabajaba en la farmacéutica, decidimos comprar en ese momento a una empresa una dosificadora de tabletas de una de las mejores marcas, si no es que la mejor que haya a nivel mundial. Cara como la tostada, no tienes idea. Y eso no quiere decir que la teníamos que calibrar a nuestro proceso. ¿Qué sucede? Era una bronca. Después de cierto tiempo con la gente de la empresa, se daban cuenta que no la podíamos calibrar y es una de las mejores que ocupaban en ese momento las grandes a nivel mundial. Costó mucho trabajo, muchísimo trabajo poner la calibración, nos costó meses. Y en el momento en que se colocó, resulta que necesitábamos agregar nosotros un equipo, un pequeño aparato que nos iba a ayudar a dejar la dosificación bien, un doble contador, lo que es muy raro. Lo que es muy raro, incluso la empresa con la máquina sacó su reporte y estuvo con nosotros y nos pidió la información porque a ellos les servía para mejorar incluso la máquina. Colocamos el doble contador y una vez se colocaba, además nos hicieron un descuento porque se había tardado mucho, nos tardamos más de 3 meses. Y después del doble contador, adelante, y decían, pero ¿cómo el doble contador? A veces pasa, eso es a lo que voy. Hay situaciones en que no están, no estás exento. Y reitero, los accidentes pasan en muchas partes. En muchas partes. Como lo comentaban, en España, enormes cantidades que han pasado de descarrilamientos de este tipo. En Estados Unidos, varios descarrilamientos también han sucedido. Y aquí se hizo una hecatombe al respecto por el desconocimiento del tema. Y reitero, tantos que hasta gente de cuarta transformación, ¿no? Los traían casi de a doctor insólito, no puede ser. Ya había pasado, ustedes habían hablado del tema, usted había hablado del tema, usted, señorita, habló del tema, usted, caballero, habló del tema. Ahora hay que revisarlo, tampoco voy a entrar en decir qué hubo. ¿Fue a propósito? No lo sabemos, porque tendríamos que conocer el proceso. Y a lo mejor decir, pues con la oposición no lo dudaría, posiblemente. Pero ese es el punto al que voy, donde se utilizó de morbo, me gusta mucho la explicación, y que cuando vi lo que sucedió, dije, la gente le está haciendo mucho el payaso con esto. Los que afectaban unas vías en Estados Unidos, José. O sea, sí, te puedes encontrar, sí, de acuerdo contigo. O sea, la cuestión está, o sea, yo eso sí lo comparto, y que pueden ser también un sinfín de situaciones. Es correcto, mi estimado José. Y pones un ejemplo en donde a qué pueden llegar. Creo que ese ejemplo es extremo, pero es perfecto para saber que no podemos dejar de abrir el panorama. Estoy de acuerdo contigo. Mi estimado Temo Octelio dice, se nota que la Hechu le dio la orden de explicar al encargado para parar la narrativa. Sí. ¿Y sabes cuál es el problema? Esto que dicen. Había youtubers pro cuarta transformación que con tal de hacer la nota empiezan a decir mamadas sin necesidad. Eso no es necesario. Así es, Cardiel, así es, Bazán. La tecnología, los hierros no tienen palabra de honor. Así es. Pati, queridísima, te mando un abrazo muy grande.
Mi estimado Pedro Valladolid, Pedro B, te mando un abrazo muy grande. Pedro B. Lo que pasó en la línea 12 también es sospechoso, sí, es correcto, mi estimado Pedro. Yo también me ha generado muchas dudas lo que sucedió ahí. Mi estimada Magda, te mando un abrazo muy grande, gracias por estar por acá. Lalo, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarte, carnalazo, bienvenido, excelente tarde. Gaby Pérez, ¿cómo estamos, queridísima? Juan Manuel, ¿cómo estamos? Abrazo grande para todos ustedes, hermanos. Bienvenidos, poderosísimo señor Don King, sí, Temoc. Y fíjate que aún así ya están, por eso les insistimos mucho estar suscritos, no porque tú no lo tengas, sino a toda la audiencia, activar la campanita. Eso nos ayuda mucho a que se haga masiva la notificación, eso que le envía hasta ahora con tiempo. Si ven que de repente en los programas les llega doble notificación, es a veces por eso. La otra vez alguien me puso un dislike y me dijo, te pongo un dislike porque me llegó de tu programa 3 notificaciones, pero no saben ni siquiera por qué lo estoy haciendo. O sea, no me vengan a hacer una crítica tonta si ni siquiera saben por qué es. Y me puso ahí una letanía de, ¿qué onda? ¿Sabes? No sabes ni cómo se manejan las redes. No vengas a criticar algo que no conoces, Mijares. Lo digo con todo respeto. Me pusieron ahí, me pendejaban y todo, y les digo, no llegan las notificaciones, ya te llegó, qué bueno que te llegó 2 o 3 veces. Lo importante es lo que vamos a platicar. Pero bueno, está bien. Isela Belmont, queridísima, te mando un abrazo muy grande. Mi estimado Jesús Beltrán, de corazón te lo digo, mil gracias también. Gracias por el apoyo, que se les multipliquen demasiado. En verdad, de corazón, mil gracias. Luz América. Es la onda, esa, la de Pedro. Es más, voy a ponerme a ver si puedo grabar el video y voy a poner a Helga o a Estela así, Pedro, ve. Sería bueno. Sí, eso de repente está pasando y ahorita con mi canal allá hay una situación porque ya hay gente que los arrobas ya no les aparece y en este espacio y en Estudio 04 siguen apareciendo los arrobas. No sé por qué, no quiero pensar mal, pero vamos a seguirle dando. Entonces voy a hacer eso, de mandar 2 o 3 veces la notificación para que no haya ningún problema, unos 15 minutos antes, 10 minutos antes, estando y bueno, la que se lanza para comenzar, 5 minutos antes y la que se lanza para comenzar. Vale, Pati Oaxaca, queridísima, te mando un abrazo muy grande. Perfecta la explicación, agradezco la explicación. Gloria, ¿cómo estamos, queridísima? Sí leí, sí vi que lo puede. Esta situación, perdóname, te estoy leyendo, mi estimada Gloria, en verdad una disculpa, está fuera de mi alcance. A mí que me encantaría que toda la audiencia pudiera estar aquí y pudiéramos compartir y platicar sobre estos temas. Y bueno, cierro con esto. Bien, qué buena explicación. Me gustó muchísimo que dieran esta explicación para que se quiten las dudas. Entonces, ahora sí, solamente para cerrar esto, quiero comentar algo. Por lo que dijeron, descartamos esta situación. No, lo que estaba en redes no fue Felipe Calderón el que puso la piedra. Esto es fake. Digo, es broma, sé que es broma porque no falta el que dice, ay, güey, es fake, es broma, pero no fue Felichupes. ¿Vale? Queda descartado completamente esta situación. Ya nos vamos más tranquilos, ya sabemos qué sucedió. Mi estimado Salvador, gracias siempre por el apoyo con las diferentes cuentas, en verdad, de corazón, mil gracias, hermano. Vamos a darle átomos, familia, si me lo permiten, déjenme poner cortinilla, tenemos todavía más notas que estar comentando con ustedes.